Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González en Argentina y junto a Pablo Astorga en Chile hacemos este hermoso programa. Pablo, ¿cómo te va? Buenas noches y ¿por qué no nos presentas al invitado del día de hoy? ¿Cómo está Rodrigo? Muy buenas noches. Saludar también a toda la gente de Hispanoamérica que está conectada a esta hora con nosotros en un nuevo programa de Entre Apicultores con un invitado muy interesante. Hemos viajado durante las semanas pasadas por diversos temas como el propóleo, los usos del propóleo en diferentes especialidades, ¿no? También de otros productos de la colmena. Hemos hablado de múltiples temas. Hicimos un ciclo de 4 programas acerca de apiterapia. Sin embargo, hemos ido recorriendo el fascinante mundo de la apicultura y cómo está ligado también a otras profesiones. Y es ahí donde nuestro invitado de hoy, don Felipe Torres, es un experto. Don Felipe Torres Vázquez es un chef profesional, jefe de la carrera de chef de gastronomía de la Universidad Santo Tomás en Chile, que tiene 22 sedes. Es uno de los centros de formación técnica profesional y universitario más importante del país, con sedes, ¿no es cierto?, desde Arica a Puerto Montt, impartiendo 46 carreras durante 35 años de experiencia. De ahí es egresado también nuestro invitado, ¿no? Y desde su poco andar como profesional, pertenece a la Asociación Francesa Gastronómica, Académie Culinaire de France, y pertenece como miembro auditor con sede de esta academia en Chile. Es asesor gastronómico desde hace muchos años, estudió, por cierto, y egresado y titulado de la Universidad Santo Tomás de Concepción, donde también es docente. Tiene una destacada experiencia en restaurantes de Chile y en el resto del mundo, ¿no? Ha sido chef, súper importante, Rodrigo, chef en cruceros, donde ha podido ahí conocer, ¿no es cierto?, los paladares de ciudadanos de diversos países del mundo, lo que le ha dado una vasta experiencia, ¿no? También en gastronomía internacional, también tiene experiencia y trabajo en muchos hoteles de Chile y también del mundo, y crea franquicias gastronómicas en el Medio Oriente, ¿no? Cómo está ligado con los productos de la colmena, con la miel principalmente, porque él también tiene un origen rural, ¿no es cierto? Desde niño siempre la miel estuvo disponible en su mesa, en el hogar donde él fue criado y donde logra esta conexión tan importante, ¿no?, con el mundo rural y los productos que salen del campo, ¿no? Y descubre ahí la miel que puede favorecer a través de la dieta regular a muchas personas, ¿no? Estas inquietudes que tiene respecto al uso de los productos de las colmenas van encaminadas en el apoyo nutricional de la dieta a través de la miel y cómo ésta puede suplir los azúcares convencionales. Hace 8 años involucra la miel en su desarrollo profesional en cuanto a gelificar y espesar algunos preparados tan importantes, ¿no es cierto?, que con los azúcares saturados convencionales no logran el mismo efecto ni las mismas características organolépticas, ¿no? Él habla de beneficios organolépticos. Por lo tanto, Felipe tiene una amplitud de mente, y esto es lo más importante, ¿no?, que trabaja con jóvenes, ¿no? Y esta amplitud de mente la hace o la traspasa a sus estudiantes a incluir en la miel o la miel en todos estos procesos gastronómicos profesionales. Bienvenido, Felipe, a Entre Apicultores. Vamos a tener un muy interesante programa. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Pablo, por esta oportunidad. Para mí, como desde la vereda académica, de la vereda gastronómica, me es muy importante, ¿cierto?, desarrollar esta instancia para un poco compartir cómo nosotros, los cocineros, los chefs, ¿cierto?, visualizamos las oportunidades de la miel, de sus propiedades organolépticas, como tú señalas, ¿cierto?, estas cualidades nutricionales y cómo pueden beneficiar no solamente el paladar culinario a la hora de cocinar algo, sino que también ver el aporte nutricional de este producto, cómo puede suplir algunas necesidades, ¿cierto?, cómo puede aportar en cuanto a la salud de las personas y junto con ello también ir aportando a la sociedad en general. Mira, la apicultura en Chile y también en Latinoamérica se ha visto en los últimos años muy alicaída
por diversos factores. Por lo tanto, los apicultores necesitan una amplitud de recursos económicos que vayan a, primero que nada, a mantener el emprendimiento, a mantener la empresa apícola. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante de que saquemos la miel a la calle, que le digamos a la gente, los productos de la colmena son importantes, no solamente desde el punto de vista de las enfermedades, desde el punto de vista de la sanidad o de algunas dolencias, sino que también es importante, ¿no es cierto?, la inclusión de la miel, por ejemplo, en algunos preparados, desde el desayuno hasta la cena final. Tú que conoces el paladar de los comensales internacionales, ¿no es cierto?, a través del turismo, a través de tu trabajo, en los cruceros, ¿no es cierto? ¿Cómo ves, cómo descubres, cómo crees que la miel podría incluirse en una dieta diaria? Si podemos considerar una dieta diaria, ya podemos, por ejemplo, por lo bajo, pensar que en la cultura gastronómica latinoamericana o hispanohablante, ¿cierto?, la miel ya se encuentra mucho en los desayunos, tanto en el pan, ¿cierto?, en la pieza esta de masa fermentada que va acompañando, ya, ¿cierto?, cubriendo ciertos productos, ciertos pasteles, pastelería, bollería, cierta gastronomía un poco más dulce, ¿cierto? Pero hoy en día también se involucra mucho en lo que es en las preparaciones más saladas. Lo podemos encontrar mucho en lo que son las carnes rojas. Podemos considerar carne de cerdo, carne de vacuno, ¿cierto? Un par de carnes de caza como jabalí, ciervo o similares, donde la miel se involucra mucho en el adobo, en el adobaje, ¿cierto? En todo este mixturing que va a potenciar los sabores naturales de un producto, ¿ya? La cultura gastronómica de la miel nos presenta esta oportunidad donde hoy en día la consumimos, bajo la pregunta inicial, ¿cierto? Nos la presentan mucho lo que son los desayunos y las preparaciones más contundentes. Pero la verdad es que hoy en día, si podíamos considerar los últimos 5 años, ha crecido bastante las posibilidades, pero no solamente ya en lo que es regular, sino que podemos verlo como tú señalabas, ¿cierto?, como parte como para gelificar preparaciones, espesar preparaciones, suplir azúcares procesadas, ¿cierto?, y aportar dulzor entre las preparaciones. Como también se encuentra mucho en las bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, ¿cierto? También promueve la fermentación de preparaciones, generando otro tipo de bebestibles, y así hay una infinidad de posibilidades que pueden significar algo increíble en la gastronomía. Y todo esto siempre supliendo estos típicos productos ya sobreprocesados que podemos encontrar en el mercado y al mismo tiempo otorgando propiedades nutricionales increíbles. Entendamos, ¿cierto?, que las azúcares naturales de la miel son mucho mejores que las que encontramos procesadas, como también ciertos otros nutrientes que podemos aprovechar de este producto. Felipe, en una sociedad mal nutrida como la chilena, ¿no? Muy, muy con la tendencia o la transculturización que viene de América del Norte, con todos estos preparados ricos en grasas saturadas, ¿no? Y en elementos basados en una mala nutrición, en una mala dieta, cómo de alguna forma en la formación de estos profesionales jóvenes que tú estás preparando en la Universidad Santo Tomás, podemos, esa caja tecnológica, esa caja de recursos que tienen disponibles los alumnos, poder lograr, ¿no?, que a través de ella, esa amplitud de mente, y que nos volquemos hacia mejores productos para que tengamos una mejor dieta y al final un país mejor nutrido, que un país mejor nutrido en todas las etapas de desarrollo va a significar también una sociedad menos enferma. Yo creo que en primera instancia, justamente como tú señalas, es importante presentar este producto a la comunidad, presentar las posibilidades, porque hoy en día se da mucho el pensamiento de que la miel es un pensamiento como es un producto rural, es un producto alternativo, pero no lo consideran como un elemento principal, ¿ya? Cada vez que cualquier persona va a preparar, por ejemplo, un merengue, va a preparar una salsa, va a preparar algún tipo de adobo, lo primero que piensa, por lo regular, por ejemplo, es con azúcar procesada, azúcar blanca granulada. Entonces, no, y después cuando no tienen, o cuando ya quieren recién empezar a pensar un poco fuera de la caja, dicen, pero puede ser con stevia, puede ser con algún tipo de otro tipo de azúcar de endulzante, y después piensan en la miel, por ejemplo. Yo creo que iniciar introduciendo estos productos no solamente como una alternativa, sino como un elemento principal.
Eso es la instancia, eso es un punto importante que le damos a los jóvenes que están educándose en cuanto a la gastronomía internacional en Santo Tomás, ¿cierto? Que esto es un producto no alternativo, sino que es una posibilidad real, ¿ya? Y bajo esta idea presentarles la amplitud de posibilidades que puede generar, que la miel no solamente va a servir para endulzar, va a servir para esto, por ejemplo, si queremos espesar algo, ya podemos sacar de la mente que solamente podemos espesar con maicena, por dar un ejemplo, con chuño. Entonces ya podemos espesar desde ya con la miel. No solamente tiene que ser maicena y azúcar. La miel puede cubrir estos dos elementos, ¿ya? Si queremos hacer salsas, por ejemplo, y antes hacíamos salsa justamente con maicena, con chuño, y esto inevitablemente alteraba los colores, los aromas, los sabores, la lengua se comportaba de una manera diferente. La miel puede suplir muchas más de estas características y al mismo tiempo aportar valor nutricional que antes estas cosas no aportaban. Entonces, bajo esta idea, la posibilidad de la miel para poder introducir a la dieta regular, ¿cierto? Justamente en primera instancia es presentarla como un género principal, como un elemento inicial. Y desde ahí introducir justamente las posibilidades de que esta generar. Que hoy en día la miel no solamente es para untar en el pan, sino que también, por ejemplo, puede ser fácilmente utilizada sobre una galleta, sobre algún tipo de pescado, incluso se está utilizando hoy en día. Y así las posibilidades, porque el primer paso para introducir cualquier tipo de producto es a través de la información, y la correcta información. Entonces, si transmitiéramos esta información inicialmente, que es como trabajamos con los jóvenes que están en un proceso educacional, es mucho más fácil que esto se vuelva más popular y más accesible. Rodrigo. Perfecto. Y si nos volcamos como profesional, ¿sí? Como chef profesional, como educador, ¿sí? En el área de la gastronomía, por más que te hayas y te encuentres en Chile, pero como nos dijo Pablo, conoces mucho del arte culinario. ¿Qué países están ya poniendo la miel, un producto que es muy importante para nosotros, para poder incorporarlo con un valor agregado? ¿Qué países considerás de que ya lo están poniendo en sus platos y están teniendo éxitos, y no ya en los platos gourmet, sino llevándolos a los platos de diarios o familiares? Mira, si tú me lo preguntas así, ya en primera instancia se me ocurre en México, España y Francia, ¿cierto? Y quizá un poco de Asia, podemos pensar un poco de China. Todos estos productos, estos países, perdón, importan mucho, ¿ya? Importan mucho este producto, ¿cierto? Donde Chile puede ser se basa como un exportador bastante importante en estos elementos, y consumen esto y traducen y llevan a las personas, a las familias, ¿cierto? Esta miel. Les presentan las posibilidades nutricionales. Regularmente puedo acordarme muy rápidamente de España, donde la miel es parte de la mesa diaria, sea a través, por ejemplo, de estos pequeños sachets que tú ves en los hoteles, ¿cierto? Que ya vienen listos, que promociona mucho miel de cierto lugar, miel natural, ¿cierto? Sin procesar, como también parte de la preparación diaria donde hay, por ejemplo, baguette, croissants, jamón, queso, miel. Sino que ya se vuelve una cultura bastante natural de que no vas a endulzar tu té con azúcar, con gotas de stevia, sino que una cucharada de miel y más que suficiente. Entonces, estos países están utilizando mucho este producto, este recurso, ¿cierto? Lo promocionan bastante, pero no por eso en la cultura chilena no está siendo utilizado. O sea, nosotros, en nuestro país, es algo bastante regular. Yo puedo pensar fácilmente en mi familia que siempre se encuentra la miel en la mesa, ¿ya? Temporadas más que otras, inevitablemente, porque tenemos un elemento bastante temporal aquí en la zona, pero es algo bastante regular y cada vez más mesas chilenas lo poseen en el desayuno, por ejemplo. Sí, claro, Felipe, mira, te comento que, por ejemplo, en Chile hay gran variedad de mieles, tú lo pudiste constatar, porque además le cuento a la gente de que Felipe estuvo participando en la Cata Nacional de Mieles de Chile, que se hizo en la Fiesta de la Miel el pasado 3 de febrero 2025 en Santa Juana.
Por lo tanto, él pudo darse cuenta de la calidad de las mieles, pasando por todos los colores y por muchas características físico-químicas y organolépticas, ¿no?, de las mieles, que nos lleva a concluir que la calidad de las mieles que producimos en Chile y también en Latinoamérica son excelentísimas, ¿no? Increíbles. Y muy buenas, excelentes. Por lo tanto, se pierden cuando el apicultor, ¿no?, comercializa a muy bajo precio y a granel, ¿ya? Por lo tanto, el poder rescatar estas características, ¿no es cierto?, de estas mieles que se producen, por ejemplo, a ras del mar, ¿no?, o a 2.500 metros de altura, tienen diferencias, ¿no es cierto?, de tipo, de forma, de calidad, de aroma, de textura, de sabor, ¿no?, de conceptos distintos cuando tú las vas catando, que te transmiten sensaciones diferentes, ¿no? Entonces, todas estas cosas nosotros que queremos como apicultores, ¿no?, en asociación con múltiples organismos o en trabajo como lo que ustedes, Felipe, están haciendo, llevarlo a la población diaria, ¿no? Y de introducirlo, no sé, en la mañana tomémonos un jugo de fruta, pero endulzado con miel. Vas a ver que el sabor es distinto, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos dar una pequeña receta, pequeños consejos a la población en común en la dieta diaria de una casa común y corriente de Latinoamérica, Felipe? ¿Cómo empezamos? Mira, por lo bajo, siempre yo diría que suplir el azúcar con la cual uno endulce los bebestibles diarios, suplirlas con miel. Por ejemplo, ya sabemos que el té y café se pueden suplir con miel fácilmente. Suplir estas bebidas gaseosas, las bebidas Coca-Cola, bueno, ¿para qué decir marcas? Pero esta bebida, ¿cierto? Gaseosa, ¿cierto? Suplirla, ¿cierto? Con algún tipo de agua de hierbas endulzada con miel. Eso puede ayudar bastante, ¿cierto? En la dieta diaria de las personas. También, por ejemplo, las preparaciones, porque hoy en día quizás la cultura de la carne roja, la gente que le gusta consumir esto, que ya no es solamente hoy en día, es un poco de sal, pimiento, o incluso solo sal y al horno, a la parrilla, ¿cierto? A sartén más que suficiente. Hoy en día uno puede generar un adobo bastante simple hoy en día en la casa. Por ejemplo, muchas familias tienen mortero o tienen estas procesadoras de alimentos o productos similares, ¿cierto? Un ajo, una cuchara de miel, un poco de zumo de algún elemento cítrico, sea limón, sea naranja, si es que no tienen un poco de agua incluso, sal, pimienta y algún condimento que pueda jugar ahí, por ejemplo. A veces orégano, a veces comino, a veces merquén, a veces ají o cosas similares, ¿cierto? Procesar y ya tenemos una pasta, un producto bastante enjundioso, como le decimos, ¿cierto? Un sabor intenso con el cual adobar cualquier carne. Son productos que regularmente en una casa pueden existir, ¿cierto? No son extremadamente costosos en caso de de poder acceder a ellos, pero cambia drásticamente el resultado de un producto. Algo que era simplemente un sabor solamente carne, puede ser ligeramente insípido, ligeramente plano, a pasarlo a un tipo de carne con unos sabores más exóticos, más interesantes, más explosivos, como podemos decir. Eh, y pueden sacar su chef interior. Sí, yo creo que eso hoy en día es algo bastante interesante, que la gente se interese en lograr sabores nuevos. Quizá, quizá uno, cualquiera de nosotros, somos quizá más simples en sabores. Intentar algo nuevo, intentar algo novedoso, ¿cierto? Lo mismo pasa mucho con la pastelería. Siempre hacer los merengues, hacer las cremas, hacer las salsas dulces, por ejemplo, quizás con azúcar o gelificantes más simples. Cualquier pescado, una receta bastante simple, por ejemplo, cualquier pescado siempre va a ir increíblemente bien con una salsa levemente dulce, levemente ácida, levemente cítrica. Pueden poner en una olla pequeña zumo de limón, puede ser natural o puede ser de botella, 3 cucharadas de miel y puede ser, por ejemplo, un poco de ralladura de jengibre. Dejar que hierva, la misma miel y las azúcares naturales de este producto van a gelificar, van a espesar esta salsa. Eventualmente el zumo de naranja, por ejemplo, va a evaporarse el agua y van a obtener una salsa muy natural, muy increíble que puede funcionar con cualquier pescado. Ya cubrimos con eso bebestibles normales, ¿cierto? Y cómo adobar, cómo generar algún tipo de cambio en las proteínas clásicas. Y con eso ya podemos hacer un cambio drástico. Quizás no para
comidas naturales, pero las cenas especiales, ¿cierto? Navidad, Año Nuevo y cumpleaños, puede cambiar drásticamente algo increíble. Felipe, se me ocurre, por ejemplo, a ver, la típica colación de nuestros niños, ¿no es cierto?, de enseñanza básica o primaria, ¿no? En vez de echarle la galleta de chocolate, el pan con embutido, no. ¿Tienes por ahí alguna receta que les podamos dar a la dueña de casa de cómo preparar una fácil barra de cereal con miel, ¿no? Que obviamente va a ser mucho más beneficioso y más sano para el niño que estar comiendo barras chocolatadas o obleas chocolatadas o con demasiada grasa o demasiada crema. Totalmente de acuerdo. Por lo bajo, miren, uno de los productos que podemos suplir bastante es la avena. La avena siempre va a ser con un aporte nutricional bastante importante. Avena, un huevo, una cuchara de miel. No hay que pensar mucho en eso. Se ponen un bowl, ¿cierto? En una olla, en algún plato, ponen avena, huevo y miel. Las cantidades, una taza de avena, ¿cierto? Un huevo y una cuchara de miel. Mezclan bastante bien y eso al horno. Eso es un sabor bastante plano, con un aporte nutricional bastante importante, porque tenemos 3 ingredientes muy importantes de la dieta necesaria, ¿cierto?, para un niño en crecimiento, que se hornee por 15 minutos hasta cuajar correctamente, ¿cierto?, el huevo, ¿cierto?, y que toda la miel se derrita e impregna adecuadamente la avena, y ya tienen un galletón increíblemente nutricional, muy fácil, ¿cierto?, y también barato, que puede aportar nutricionalmente muy bien a los niños. Eso. E incluso, si pensamos en términos de costos, hacer varias barras, ¿cierto?, que duren, porque la vida útil de esa barra van a ser 2-3 días máximo, ya pueden cubrir las colaciones de 3 días y con eso se pueden ahorrar mucho dinero, ¿cierto?, ahorrar mucho tiempo y aportar nutricionalmente al niño. Perfecto, Felipe. Y si hablamos de que muchos temen o no quieren sobrecalentar la miel para que no pierda propiedades, ¿hay algún postre? ¿Hay algo que le podamos dar a los niños en su momento nutricional y que se aproveche todas las propiedades vivas que tiene la miel? Yo creo que en ese caso, cuando no queremos otorgarle temperatura a la miel, ¿cierto?, y aprovechar estas cualidades en crudo, por decir así, ¿cierto?, regularmente la gracia de ocupar la miel es los mismos bebestibles. Si queremos aprovechar esto, los mismos bebestibles. Suplimos automáticamente la bebida gaseosa, ¿cierto?, y puede ser una limonada endulzada con miel, ¿cierto? Puede ser una limonada o envase, ¿cierto?, agua, frutos rojos o algún tipo de berries y miel. O incluso hierbas. Agua, menta, un poco de jengibre y miel. Entonces ya por lo bajo aprovechamos, ¿cierto?, estas aportes nutricionales en crudo, aprovechamos de suplir uno de los grandes problemas de la sociedad, uno de los grandes problemas alimentarios de la sociedad, que son estos bebestibles con exceso de azúcar, ¿cierto? E incluso al mismo tiempo también son increíblemente energéticos. Si hablamos de una limonada con miel, eso puede otorgar la misma energía para un adulto y que puede suplir estas típicas bebidas energizantes también. Entonces ya pudimos cubrir varios elementos bastante importantes. Claro, por eso tenemos, a ver, aquí la transmisión de la información a través de la publicidad cobra un rol importantísimo, ¿no? Y que hace mover las masas hacia esos productos que nutricionalmente no te aportan nada. O sea, una gaseosa nada te aporta, una bebida energética en un niño de 10 años nada te aporta, o sea, solamente exceso de azúcares. Seguramente esos niños que cotidianamente beben bebidas energéticas van a ser un problema en el futuro de diabetes, etcétera, o de otro problema mayor. Y respecto de eso, mira, acá en Chile somos buenos para el dulce, ¿no? Somos buenos para la pastelería, pero no somos buenos para la miel. Últimamente, ¿no es cierto? Y por eso digo que la influencia de las masas, de las redes, de las noticias, la influencia que llega desde el extranjero, nosotros nos acostumbramos a consumir salsa barbacoa. ¿Por qué? Si no está dentro de nuestra cultura culinaria, ¿por qué no volvemos a la miel? ¿Por qué no volvemos a lo que tenemos? O sea,
¿Qué piensas tú respecto de eso? ¿Es muy difícil cambiar las tradiciones? ¿Es muy difícil volcar a la gente a una cultura gastronómica distinta, Felipe? Bueno, yo creo que bajo esa idea, primero que todo, señalar que la globalización nunca es mala en el sentido de cómo transportar ciertos productos que van cambiando de país a país, pero cierto, siempre cuidando la cultura propia de uno. Yo creo que eso es importante. Podemos generarlo, por ejemplo, justamente en el ejemplo que me gustó mucho, el tema de la salsa barbecue, ¿cierto? Y la miel. Ya por lo bajo, un ingrediente de la barbecue es la miel. eh, o de la barbecue hecha en casa, por ejemplo, porque ya si consideramos una que es procesada son más que nada químicos y colorantes. Eh, Uno puede traerle el pensamiento de la barbecue, ese producto final, ¿cierto? Ese producto que tiene un sabor más ahumado, ligeramente ácido, cítrico, ¿cierto? Con algo de umami, pero producirlo con miel. Hay recetas, por ejemplo, hay marcas en Chile, seguramente en Latinoamérica también pueden existir, ¿cierto? En que son de procesos más naturales e incluyen miel en sus ingredientes. Y si no es por eso, la receta de la barbecue tampoco es tan increíblemente difícil. Uno puede generar su propio barbecue. Necesita quizá un trozo de alguna fruta cítrica, sea piña, sea naranja, sea algo similar, cuchara de miel, un par de que otro ingrediente, y la verdad es que uno puede aprovechar estas oportunidades, este pensamiento de que uno quiere disfrutar algo no regular en nuestra dieta, pero trayéndolo de forma nutricional, aprovechando nuestros ingredientes propios, ¿cierto? Disfrutando los beneficios de la sociedad y la comunidad que produce esto. Por ejemplo, la miel que se produce en Santa Juana es increíblemente buena. Utilizar esa misma miel para producir estas salsas, estas recetas que son importadas, por decir así, pero al mismo tiempo no hacen cambiar la dieta, no hacen sentir estos sabores nuevos, estos sabores diferentes, aportando correctamente. Por eso, Rodrigo, por eso, y hablando de sabores, muchas veces uno en una casa diaria o cuando quiere hacer hacer un invitado, lo primero que hace es mezclar condimentos. Y nos Claro. olvidamos que como apicultores, nosotros cambiando distintas mieles y tomando como valor la miel, si las traemos de distintos orígenes, tienen otros sabores, otros gustos, podemos todavía jugar mucho más. Yo creo que si nos ponemos a pensar los apicultores realmente el valor agregado que podemos ponerle a la miel, no solo en hacer el jabón, no solo en hacer los caramelos, no solo en hacer las paletas, sino volcarlo realmente a lo que es lo culinario, a los platos gourmet y teniendo mieles de distintos lados, compartidas con distintos apicultores o los que son trashumantes con distintas floraciones, podemos hacer riquísimos productos, riquísimos platos, y que pareciera que son lo mismo para uno, pero cambiándole nada más que uno de los ingredientes, que en este caso es la miel, ¿sí? El sabor puede ser totalmente diferente, ¿sí? No me imagino, yo no soy partícipe, los que me conocen van a decir, qué raro vos, Rodrigo, hablando de la miel y el pescado, porque digamos, yo pescado no como nada, pero me imagino un determinado filet o salmón o una carne roja asada con una determinada miel y después agarrar y hacer ese mismo producto o después los postres con otra determinada miel, cómo ir buscando y aprovechando esos sabores. Yo creo que estamos en un momento, como dijo Pablo, donde el mercado internacional o el mercado a granel nos da un precio muy bajo de reinventarnos. Y qué no mejor reinventarnos al lado de profesionales como ustedes, que nos pueden dar tips, que nos pueden dar consejos, y ir probando en la dieta diaria de nosotros, que no solo vamos a comer distintas cosas, sino más saludable, que eso todavía es otro punto más a favor a nosotros, basta de cosas procesadas, con muchos conservantes, nos daría, digamos, un poquito más de respiro y que el apicultor pueda estar más relacionado con sus vecinos y tener mejores productos para poder ofrecer. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que justamente es la evolución de estas ideas. Hoy en día
lo que es desde la vereda culinaria, de la vereda gastronómica, se está potenciando mucho la miel. Tanto también por los beneficios nutricionales, como ya hemos comentado bastante, ¿cierto? Justamente incluso por los costos. Ya hoy en día la miel, ¿cierto? Se está volviendo de alguna forma más partícipe en el rubro gastronómico, ¿cierto? La trabajamos más, pero hay ciertos restaurantes ya hablando de más especialidad en que ya hacen la diferenciación de qué miel utilizamos para qué cosa. Que ya no es simplemente que es un contenedor de miel y es para todo, sino que justamente como hablaba con aquí anteriormente, la miel de quillay para este tipo de preparaciones, la miel de pradera para este otro tipo de preparaciones, porque sus cualidades son diferentes. Y eso automáticamente, cuando ya buscamos un producto diferenciado, con un elemento diferenciador ya conocido, nosotros podemos potenciar también al apicultor. Este apicultor es increíblemente bueno en cierta miel que yo como restaurantero, ¿cierto? Como chef ejecutivo de un hotel, ¿cierto? Que necesito tal producto, lo potencio él. Y eventualmente también hace girar la rueda económica, la rueda social, ¿cierto? Y la sociedad también se involucra en el proceso. Yo creo que eso es justamente muy importante. De a poco el rubro culinario se está haciendo partícipe en ello, ¿ya? Porque claramente esto significa aumentar stock, aumentar inventario de ciertos productos cuando tenemos diferentes tipos de mieles, pero no por eso también no se debe hacer. Hoy en día justamente en cierta, por ejemplo, la miel de pradera para productos más enfocados a proteínas, sea pescado, sean carnes rojas, sean carnes blancas, ¿cierto? Se ocupa increíblemente mucho. Otras, por ejemplo, como la de quillay, sirve más para la pastelería, para los dulces, ¿cierto? Para endulzar. Y así sucesivamente. Esto nos permite potenciar y que se haga justamente la vuelta completa. Y eventualmente es un win-win para todos. Y no solo de la vuelta... Perdón, y no solo la vuelta completa de la parte gastronómica, también podemos ponerla en la parte de los cócteles, de los tragos, de las bebidas. ¿Sí? Digamos, ha crecido mucho, ¿sí? Desde las cervezas artesanales, por lo menos acá en Argentina, donde ya hay distintas cervezas a base de distintas mieles, ¿sí? Correcto. Pero también podemos ir a la parte de los cócteles, que debe también tener su parte fundamental el poder incluir la miel, ¿cierto? En un producto final de un buen trago, como se dice acá en Argentina. Totalmente, porque justamente ya hoy en día se ha potenciado mucho la cultura cervecera. La cultura cervecera hace de que la persona que quiere consumir esto ya no es solamente la típica cerveza que se vendía o que se vende en los típicos negocios o supermercados en todas partes, sino que hoy en día hay una variedad donde el productor más pequeño se ha potenciado y los supermercados, las tiendas, ¿cierto? Donde ven esto, hay pasillos y pasillos completos donde hay una infinidad de variedades con diferentes características y entre ellas se encuentran justamente cervezas con mieles. Hoy en día, por ejemplo, incluso los whiskies, también los whiskies ha introducido ligeramente la miel para dar ciertos tonos dulzores. La hidromiel es otro elemento muy importante donde tenemos un producto que hoy en día, quizá por un par de años se perdió, pero hoy en día se ha potenciado mucho más, se está consumiendo mucho más. E incluso la miel se está utilizando para fermentar preparaciones que eventualmente se traducirán en un bebestible, ¿ya? Eso lo comentamos, ¿o cierto? O lo contemplamos como la miel parte del proceso, ¿cierto? General del bebestible. Pero también se genera mucho cuando la miel es parte del cóctel, que lo que estabas comentando anteriormente, donde hay una preparación, un mojito, ¿cierto? Donde ya involucran muchos bebestibles y la miel se vuelve un ingrediente más que le da la vuelta al cóctel y lo hace diferente y eventualmente lo hace característico, ¿ya? Así nacen todas las preparaciones, así nacen todos los cócteles. Cuando nació, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, cuando nació el mojito cubano, cuando nació la vaina, cuando nació el caipiriña, fue porque alguien mezcló diferentes cosas y nació algo nuevo, novedoso que a alguien le gustó. Y así sucesivamente, cuando agreguen la miel de quillay, cuando agreguen esta miel y así otra miel, van a ir haciendo cosas nuevas que van a ser increíbles igual. Qué increíble cómo se amplía el mundo de posibilidades para la miel y los productos de la colmena, ¿no? O sea, la amplitud de mente también que nos comentaba Rodrigo por parte del apicultor en el sentido de atreverse a innovar, de atreverse a hacer cosas nuevas. Y porque la gastronomía, la comida es una experiencia, es un arte, es un cúmulo de sensaciones donde están involucrados
todos los sentidos, están todos los sentidos puestos. Por lo tanto, alguien que consume, que come algo que le ha provocado una sensación distinta, al menos desde mi punto de vista, no lo abandona más. No sé si está dentro de generar esas sensaciones para que el consumidor o quien las prueba no pierda nunca más esa posibilidad y se arraigue en su cultura, en su tradición, el consumir este tipo de productos, Felipe. Totalmente. Yo creo que sí, ese es el fin de cualquier gastrónomo, cualquier cocinero, ¿cierto? Es producir algo que eventualmente alguien va a enamorar, va a satisfacer, ¿cierto? Le va a generar este placer y lo querrá seguir consumiendo constantemente, ¿ya? Porque esto no solamente involucra el desarrollo culinario del profesional, ¿cierto? Sino que también involucra la economía y así sucesivamente. Al final apoya todas las etapas del proceso, ¿ya? Pero tal como señalas, que las personas, por ejemplo, quieran ir produciendo, quieran ir consumiendo y que esto vaya generando un aporte constante es lo que todo profesional desea, ¿ya? Y así justamente de que se vaya generando un aporte, de que al final la rueda, nuevamente como señala, ¿cierto? La rueda se complete y todos se hagan beneficiados de este proceso. Y si estuviste hablando de platos que tú conoces de Chile, nos comentaste un poquito de el boom o cómo incrementó en la cocina europea, más específica en España. También nos comentaste en la parte asiática. ¿Qué platos consideras o que has visto o has preparado o has leído en la parte asiática que utilizan la miel o para uno que quisiera practicar o el día de mañana invitar a alguien, sea, digamos, personal o familiar y quedar bien? ¿Qué plato de origen asiático y que esté al alcance de nosotros en Latinoamérica se podría hacer? Bueno, primero que todo señalar de que estas son variaciones que han ido naciendo como la evolución gastronómica. Entonces, seguramente si alguien es muy tradicional, puede que no lo encuentre correcto. Pero, por ejemplo, hemos visto en Medio Oriente, en Asia, ¿cierto? Como los dumplings, que son estas típicas masas rellenas, que es algo bastante clásico para ellos, como se han involucrado, ya rellenos más con miel, cuando ya vuelve algo a ser una masa rellena, ¿cierto? Que antes eran la carne guisada en su interior, hoy en día involucran un poco la miel para volverla levemente dulce. Eso ya cambia un poco la perspectiva, ¿ya? Los típicos, por ejemplo, bueno, que nació en Asia y después se fue involucrando mucho, los típicos rallados primavera, ¿cierto? Que son estas masas o cocinadas al vapor o fritas regularmente ya más occidentalizadas, cuando ya se hacen salsas más dulces en base a miel, en base a salsa de soya, en base a mirin, ¿cierto? Y esto involucra sabores más dulzones, ¿cierto? Para ir cambiando la perspectiva. También, por ejemplo, hemos encontrado evoluciones de ramen que se han occidentalizado y ya estas bases de sabores, ¿cierto? Que tienen grandes sabores umami, hubo miel involucrada para tener levemente tonos dulces, ¿ya? Toda esta evolución de la gastronomía que ocurre no solamente en Asia, sino que todo país evoluciona gastronómicamente hablando. Todo ser humano tiene en su corazón o en su alma, ¿cierto? Gastronomía que fue la que nació de su abuela, la de su madre, y así sucesivamente. Eventualmente evoluciona. Y si evoluciona en este caso con productos naturales que aporten nutricionalmente, es increíblemente beneficioso. Perfecto. Felipe, y como veníamos hablando en muchos programas, ¿sí? Si uno viene de generaciones de apicultores y después por determinadas razones que se tuvo que salir de la actividad o algo, y uno va a un lugar, a un restaurante, o va a un lugar y es invitado o es agasajado con un producto y adentro trae miel, le viene ese recuerdo de chico o de cuando era apicultor, ¿sí? Esa memoria, digamos, de gustos y de sentidos que tiene uno con etapas felices de la vida. Totalmente.
Totalmente, justamente. Eso es un efecto increíblemente interesante en la gastronomía, en la sociedad, porque inevitablemente siempre hay un plato, alguna preparación o algún sabor característico que te lleva o que te hace añorar tiempos pasados. Y, y lograr ese resultado, sea con un fin comercial o no, porque como tú dices, por ejemplo, que uno vaya a comer a cierto local y te genera este efecto, o simplemente agasajando a la familia, logrando algo familiar en tu casa, ¿cierto? Con tus seres queridos, y lograr este efecto también es algo increíblemente positivo. Toda persona tiene en su interior algún tipo de sabor que lo caracteriza, sea algo tan simple como pan con mantequilla, un pan tostado con mantequilla, que puede ser algo tan simple para algunas personas, o quizás preparaciones un poco más complejas, pero como tú señalas, llevándolo un poco al tema de la miel, a los apicultores, ¿cierto? Ocurre mucho en el sur de Chile, ocurre mucho en la región del Biobío, donde estamos preparaciones bastante simples, como una salsa con miel, ¿cierto? O incluso, no sé si aquí me puedes tú ayudar, Pablo, el pavo de harina. El pavo de harina, que es harina tostada con un poco de agua caliente y un poco de miel. Eso era una preparación muy clásica de la década de los 80, de los 90. Entonces, eso Sí, genera... exacto. El agüita con harina tostada, con miel, ¿no? El pihuelo también con miel, ¿verdad? Que eso tenía también un poquito de vino tinto, harina tostada y un poquito de miel. O sea, hay muchas preparaciones campesinas que evocan lo emocional y que te transportan emocionalmente a través de estos sabores hacia una experiencia que viviste de niño, de joven, o la herencia que te ha dejado algún familiar que ya no está. Entonces, los sabores evocan recuerdos, ¿verdad? Como también dice Rodrigo y tú, Felipe. Y esos mismos recuerdos, esa misma evocación de sabores, esa misma evocación de experiencia, es lo que se quiere transmitir también con estos eventos que me imagino y que ojalá se hagan cada vez más recurrentes, me refiero a las catas de mieles, ¿no? Porque ahí, a través de la cata de miel, un profesional como Felipe logra transmitir todas estas sensaciones que tienen que ver con la herencia, que tienen que ver con las tradiciones, que tienen que ver con la identidad. Y las mieles tienen identidad desde el lugar donde se producen, sea donde sea. Y esta identidad es lo que le da las características organolépticas, ¿no? Y lo que las hace diferentes. Por eso es súper importante también que nos cuentes acerca de eso, Felipe, de las catas de miel y por qué es tan importante hacerlas, ojalá en todas las ciudades de Latinoamérica donde se consideren como capital productora de miel. Bueno, justamente las catas de miel son increíblemente importantes. ¿Por qué? Porque nos hacen valorar el producto, porque nos hacen valorar, ¿cierto?, lo que tenemos en la zona. Ya, como tú señalas, ¿cierto?, todas estas capitales productoras de miel que pueden encontrar en todo lo que son estos países latinoamericanos, hispanohablantes, siempre es importante generar estas catas porque promueve el conocimiento. Muchas personas desconocen quizás, por ejemplo, cómo identificar una buena miel, una miel natural de una miel que fue quizás alterada, ¿cierto? O una miel que es del año, de la temporada, o una miel antigua. ¿Ya? Entonces, estas catas de miel, en primera instancia, promueven el conocimiento, promueven la información. Transmiten a las personas, ¿cierto?, de cómo identificar algo correcto, algo quizás más adecuado, menos adecuado, pero al mismo tiempo también promueve la economía de la sociedad, promueve la producción, promueve que el apicultor esté más involucrado con la comunidad, que no es solamente un elemento, una persona que está produciendo algo, como tú señalas, por ejemplo, vendiéndolo a bajo valor y al granel en ciertos espacios de venta, sino que ya la comunidad se involucra, reconoce al productor, conoce a esta persona detrás de los panales, ¿cierto?, detrás de las abejitas, y justo con ello también promueve que el producto sea valorado. Y siempre es bueno que la sociedad valore lo que es de ellos, valore y potencie a las personas, ¿cierto?, que son de valor en la comunidad de la sociedad. Por ejemplo, reconocer que nuestro vecino quizás no es solamente el vecino el amable, sino que también es productor de miel y él se preocupa de esto y él entiende esto, y justo con ello todo esto son diferentes elementos que se involucran en las catas y las catas promueven todo esto también. Y cuando hablamos de cata,
Felipe, como profesional, ¿sí? No sé si en la cata estás en la, digamos, hay jurados, depende de su especialidad. ¿Qué es lo que buscaste? ¿Sí? Si yo tengo que juntarme, no nos ve nadie, ¿sí? Saquemos las miles de personas que nos pueden estar viendo, no nos ven nadie, estamos nosotros dos y te digo, Felipe, cuando estuviste en Santa Juana y te trajeron para probar miel, ¿qué es lo que buscabas? ¿O qué es lo que esperabas y qué es lo que te encontraste? Bueno, en primera instancia lo que buscamos, ¿cierto?, es identificar una miel correcta, una miel natural, ¿cierto?, una miel adecuada. Primero que todo buscamos que sea un color, que sea una tonalidad, que sea pareja, que no existan vetas de tonos, porque eso puede sugerir, ¿cierto?, mezcla de diferentes tipos de miel, ¿cierto?, o que fue tratada o fue recogida de una manera muy abrupta. ¿Ya? Entonces buscamos un tono bastante parejo, ¿cierto? Colores parejos, colores firmes. Eventualmente también revisamos que la miel esté limpia, la revisamos a contraluz, ¿cierto? Con una luz de norte, ¿cierto? Que la miel se encuentre correcta. Esto también traduce que el productor, ¿cierto? Que el apicultor es cuidadoso, es responsable con esto. Que no hay, por ejemplo, partes de abejas, ¿cierto? Que no hay ramitas, que no hay algún tipo de elemento que no sea propio de la miel. Eventualmente, cuando recibimos la miel, la recibimos en contenedores sellados, cerrados, ¿cierto? Y ojalá que el mismo contenedor de vidrio posea 1 o 2 centímetros, que son esta la boca del aroma, ¿cierto? Que permita la acumulación de los olores naturales de la miel. En ese caso, por ejemplo, abrimos levemente el frasco, ¿cierto? Y sentimos el primer olor nasal, que es como estos tonos de olor primarios, que no sean demasiado ácidos, que no se sientan fermentados, ¿cierto? Que sea un olor bastante natural. Eventualmente degustamos la miel, ¿cierto? Que esté lisa, que esté pareja, que no se sientan granos de azúcar, por ejemplo, que no se sienta algo inadecuado. Vemos la fluidez de la miel a la caída, que eso, el vaivén, ¿cierto? Señalaría que fuera más natural, que si cayera de una forma muy abrupta, puede que sea alterado, esté diluida. Y eventualmente también sentimos lo que son cómo se expande la miel en la lengua, que active todas las papilas gustativas correctas, ¿cierto? El umami, lo dulce, que no active papilas que no deben activarse, por ejemplo, que no esté demasiado fermentada, ácida. Y eventualmente todo esto lo llevamos a una rúbrica y podemos ir comparando y obteniendo resultados. Regularmente los profesionales involucrados en las catas son personas con experiencia, apicultores, por ejemplo, como Jorge Toro, ¿cierto? O personas relacionadas al mundo culinario y a la miel incluso, para que ya tengan un poco de conocimiento sobre el tema. Todo esto promueve justamente que la miel se produzca y se reconozca como algo más, de manera más responsable y más natural. Y justo tocaste un tema especial y que hay mucha gente que nos estaba justo preguntando también en el chat, ¿sí? Todos los que no somos apicultores o público en general relaciona la miel a un producto líquido. Y cuando desgraciadamente por un tema natural de la miel empieza a cristalizarse, o no lo quieren o baja el precio. Como profesional del área culinaria, ¿sí? En platos, en productos terminados, ya sea de pastelería, en cócteles, esas mieles cristalizadas, ¿las podemos usar? ¿En qué las podremos usar para no perder el apicultor? Porque nos preguntan, ¿qué pasa con la miel cuando se cristaliza? ¿Me cuesta venderla? ¿Cómo la podemos ofrecer? Ustedes, en la parte gastronómica, ¿qué nos podrían decir? ¿En qué platos podríamos utilizar una miel granulada? Bueno, la miel ya que se espesó, que se granuló, ¿cierto? Que ya se cristalizó levemente, estas mieles siguen siendo súper útiles para lo que es el rubro gastronómico profesional, ¿ya? Muchos restaurantes, hoteles, ¿cierto? Muchos centros de eventos utilizan esta miel ya cristalizada porque le van a dar seguramente el mismo fin que una miel líquida. La van a procesar, la van a trabajar en una preparación caliente, lo que sugiere que eventualmente la miel líquida se va a trabajar directamente y la miel cristalizada va a pasar por un proceso de baño María, donde se va a retermalizar, ¿cierto? Con el fin de que se vuelva líquida nuevamente y se trabaje. El que la miel para nosotros desde la vereda gastronómica, el que esté cristalizada, no es un gran problema porque ya podemos trabajarla igual. Hay forma de trabajarla. Yo creo que para el apicultor, que quizás se le pasó la temporada, que hayan quedado un par de kilos, ¿cierto?
y que se encuentre con este producto, siempre es buena idea redirigirla directamente a empresas especializadas en el rubro gastronómico que puedan utilizar miel. Por ejemplo, ocurre mucho en el sur de Chile cuando ocurre esto, que ya hay mucha grandes cantidades de miel, ofrecerla directamente a pastelerías. Las pastelerías tienden a utilizar mucha más miel que cualquier otra empresa del rubro gastronómico, por lo cual una miel ya cristalizada sugiere, cierto, que van a ser un producto más trabajable, más maleable. Un gran frasco, ¿cierto? Una cucharada, en vez de andar quizás pesando la miel que es líquida, que se le puede caer, se le puede desbordar, la miel más sólida, una gran cucharada, ¿cierto? Más fácil de pesar, porque la pastelería es un arte muy medible, todo tiene que estar bien grameado, ¿cierto? Bien calculado. Entonces esta miel sólida permite trabajarla de manera más fácil, ¿ya? Eso es una vuelta a la rueda, quizás como para no pensar que la miel cristalizada ya no la podré utilizar o no la podré vender. Ahí se va a redirigir, es un muy buen norte. Y para el consumidor, saber que la miel cristalizada no es que esté mala ni nada similar, simplemente ha pasado el tiempo y tiene sus procesos naturales correspondientes. Muy bien, Felipe. Sin lugar a duda, todos estamos de acuerdo de que la apicultura y los productos de la colmena tienen que tener un desarrollo integral en la casa, en la familia, en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Lamentablemente, Rodrigo, nuestro invitado, también tiene otro compromiso adquirido previamente, por eso vamos a hacer un programa más corto, pero invitamos a la gente, he estado viendo ahí en los comentarios que algunos están publicando recetas, que sigan, ¿no es cierto?, publicando sus recetas desde la parte donde nos están viendo, para que así como el programa queda grabado, todos podamos tener nuevas ideas y podamos incluir también preparaciones tan importantes, ¿no es cierto?, y así hacemos el recetario latinoamericano de la miel, ¿no?, desde el punto de vista gastronómico. Así que te agradecemos mucho, Felipe, el que hayas estado acá. Sin duda, sin lugar a dudas, te vamos a volver a invitar a un nuevo programa, porque hemos solamente abierto la primera página de un gran mundo, de un gran recetario respecto de los productos de la colmena, específicamente también hablando de la miel y otras preparaciones que también podemos incluir, ¿no? Con Rodrigo estamos muy contentos como programa Entre Apicultores de que nos hayas acompañado esta noche. La verdad que vamos a quedar muy al debe porque se nos abrió un abanico tremendo de posibilidades con la miel, que seguramente vamos a querer en los programas sucesivos seguir tocando contigo, Felipe, así que te invitamos que te comprometas desde ya a una próxima edición del programa. Totalmente, la verdad es que primero que todo agradecerles a Rodrigo, a Pablo, ¿cierto?, esta oportunidad. Es un tema muy interesante, es un tema que me gusta, ¿cierto? Y siempre que se pueda transmitir la información, a mí me fascina, porque la información, el conocimiento, ¿cierto?, es para ser transmitido. Y claramente, para próximas oportunidades estaré muy feliz de ser partícipe. Tu mensaje para las miles de personas que nos están viendo en el mundo hispanoparlante. Coman miel. Coman miel, es nutritiva, es un increíble suplemento para poder reducir azúcares procesadas, ¿cierto? Puede suplir de manera muy increíble productos que quizás no es correcto que consumamos de manera descontrolada, por decir así. Por lo cual, aprovechen este producto que es natural, que es increíblemente nutricional y puede ser un increíble beneficio para ustedes. Perfecto. Rodrigo. Felipe, muchísimas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Esto fue un programa más de Entre Apicultores. Nos veremos el próximo martes con otro programa, seguramente que va a estar, quién sabe, relacionado también con esto. Quiero tratar de, si no estamos mal con el tiempo, vamos a hablar con el primero de los invitados en el programa de Entre Apicultores, así que los esperamos el próximo martes en un nuevo programa de Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y Pablo Astorga, que hacemos este hermoso programa. Pablo. Sí, bueno, también antes de que nos vamos a recordar que
había ahí de por medio un compromiso, recuerdas que esto fue en el pasado mes de septiembre de 2024, de cómo le está yendo a la campaña Yo Como Miel, que tiene mucha relación con lo que nos ha conversado hoy Felipe. Así que vamos a tener el próximo martes un interesantísimo programa. Recordarle a la gente que no se olvide que el jueves vamos a las 21 horas de Chile, Argentina y Uruguay, y cada uno ve el horario para su correspondiente país. Así que estamos en las redes, estamos creando impacto, estamos haciendo las cosas para que los apicultores se vean beneficiados y queremos que les vaya bien. Muy buenas noches a todos. Nosotros somos Apicultura Sin Fronteras, entre apicultores. Buenas noches. Claro.